voy a comenzar la presentación, que como verán se centra básicamente en el título del Congreso, el catastro y el avalúo catastral. Voy a intentar exponer una visión internacional sobre estos conceptos, el origen, cuáles son las líneas principales de la valoración catastral que la separan de la valoración no catastral y de la tasación hipotecaria, y cuáles son, a mi juicio, las líneas principales que hay o el futuro por donde va a ir evolucionando el catastro inmobiliario como una herramienta de gestión del territorio para distintos fines. En principio, el catastro tenemos que tener claro lo que es. El catastro es un inventario de bienes inmuebles, que no deja de ser eso, en el que hay una componente física, que es la identificación del inmueble, con las características de medición, localización, geometría, pendiente, etc. Una característica que se llama jurídica, que es la identificación de aquel a quien tiene asignado como titular, como propietario, como poseedor, como usufructuario, como profesionario. Es decir, alguien que es el que figura, que puede ser, en el caso de que sea un catastro jurídico, va a ser el mismo propietario. Y entonces el catastro, junto con el registro, va a defender a esa persona frente a tercero. O bien un catastro eminentemente fiscal, en el que simplemente va a ser una persona que va a pagar el impuesto. Y una característica económica que hay en cierta medida por lo que hoy estamos aquí, que consiste en la valoración de ese bien. En algunos modelos también lo que se trabaja con la renta. Ahora bien, las características catastrales coinciden con otras, que son una característica tributaria. El hecho imponible, la característica física, lo que va a dar lugar es al hecho imponible del impuesto predial. Por eso hay que medirlo, etc. La característica jurídica va a ser el elemento fundamental para la identificación del sujeto pasivo del impuesto. Y la característica económica va a ser el elemento fundamental de la base imponible del impuesto. Por eso es por lo que el catastro está íntimamente unido al impuesto, o el impuesto íntimamente unido al catastro. Por eso es por lo que la mayor parte, o más de la mitad de los modelos catastrales internacionales, dependen del Ministerio de Hacienda. Cuando al Ministerio de Hacienda realmente le interesa poco la topografía, la geometría, los puntillos, las pendientes, la calidad de la construcción, etcétera, etcétera. Lo que le interesa es la tributación. Lamentablemente, muchas veces el problema que viene originándose en el catastro no es como consecuencia de que esté bien o mal, sino de la incidencia fiscal que tiene. Pero bueno, vamos a ser optimistas y realmente el catastro no es solo tributo, es algo más. ¿Y qué es ese algo más? Pues el catastro tiene que responder a quién es, cuánto es, cuándo, dónde, cómo. Es decir, qué menos que un país sepa lo que tiene, dónde está, de quién es y cuánto vale. Porque ustedes me dirán, se puede tomar una decisión de cualquier tipo si no saben ni lo que tienen, ni dónde está, ni cuánto es, ni cuánto vale, ni qué características tiene, ni qué producción, ni qué futuro. Entonces es imprescindible. ¿Y eso cómo se articula? Eso se articula simplemente sobre una cosa que se llama el dato catastral. Bueno, vamos a ver qué es el dato. ¿Qué es el dato catastral? Pues el dato catastral tiene que ser fiable. Eso es imprescindible. Si el dato catastral es fiable, el catastro lo puede coger de brazo en brazo, abrir la ventana y tirarlo. Si no es fiable, no es catastro. El dato catastral tiene que ser fiable, tiene que ser suficiente y ha de describir el bien. ¿Con qué precisión ha de describir el bien? Eso es cuestión de tiempo y de dinero. Cuanto más tiempo y dinero le quieran dedicar, mejor se describe. Lo que puede ser un catastro no es una cosa que se implanta en un día, sino que es un proceso paulatino que conlleva, lo primero, una definición del modelo. Si no tengo una definición del modelo, no tengo nada que hacer. Es perder el tiempo y el dinero, la ilusión, el prestigio y el esfuerzo que se va a hacer. Lo primero que tengo que definirlo, y después en un proceso de conservación coherente, coordinado, confiable, poder ir mejorándolo poco a poco para obtener lo que vamos a ver ahora, una herramienta, que eso es lo que tengo que buscar. ¿Qué tiene que ser? Tiene que tener información compleja y completa, todo lo que puedo, pero todo lo que puedo no quiere decir hasta la altura de los alicatados en los cuartos de baño. Hay que ser coherente con lo que voy buscando, y lo que voy buscando es una descripción física del inmueble, una descripción jurídica y una estimación del valor, inicialmente con fines fiscales. Entonces no voy a crear un catastro tan complejo para que muera antes de nacer, que son algunos de los modelos que se generan en algunos sitios. Se genera un modelo tan complejo que en realidad es que nunca acaba de nacer. ¿Por qué? Porque es imposible echarlo a andar. ¿Y qué hay que hacer?
ser austero, tacaño, miserable, no gastar. El dinero es de todo, pero el dinero de todo no quiere decir que no sea mío también. Entonces hay que ser comedido, hay que buscar exactamente lo que necesito y hay que fomentar todos los procesos de coordinación con distintas instituciones. Si este tiene lo tiene de calidad, dámelo. Si aquel tiene el otro, lo tiene de calidad, dámelo, que yo me encargaré de procesarlo y tenerlo actualizado. No puedo tener un catastro que nazca muerto. Tiene que estar junto con el proceso de diseño del modelo, tiene que ir paralelo un proceso de actualización y de conservación. Si no, no tiene futuro. Y si empiezan a trabajar en este ámbito, verán que por cada 15 modelos que nacen, solo uno sobrevive y a lo mejor no llega a la pubertad, porque es que lo hacen morir sin más. ¿Qué objetivo tiene el dato? Por lo menos, crear modelos catastrales integrales del territorio y del espacio. Lo que vamos es a tener un territorio y un espacio. Ahora mismo, más del 90% de las decisiones que se toman en la Unión Europea están apoyadas en su referenciación. Y entonces el catastro es la base de todas las decisiones, porque sé dónde está, cómo es, de quién es, y puedo decidir qué quiero hacer. No estoy haciendo sobre unos listados que no sé si son, aunque sean verdad. Si no los tengo geolocalizados, poco puedo trabajar con ellos. Tiene que ser un modelo interoperable, eso está claro. No puede ser una cosa tan complicada que esté en una sola sede y que ahí sea, yo tengo que ir a pedirlo todo. Eso tiene que estar en la red. Tienen que tener acceso como propietario, como titular, como administración, como interesado, como lo que sea. Siempre con los niveles de limitación y de preservación de los derechos de intimidad de cada uno. ¿Qué ha de permitir? La consulta. Es decir, yo tengo que consultar. Ahora mismo se estaban haciendo allí del orden de 1.200.000 consultas diarias contra la base de datos catastral. Es decir, ¿por qué? Porque se ha convertido en algo que es útil y al ser algo que es útil lo consulto, me bajo la información. Y yo, como ciudadano contribuyente, me interesa que esté actualizado. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con él. Entonces es un bucle que cada vez va mejorando el proceso y el catastro. Por eso, para conservarlo, actualizarlo. Lo que he comentado antes tiene que tener los límites de protección establecidos. No puedo yo saber lo que tiene este señor, lo que tiene el otro, lo que tiene el otro. Una cosa es la cartografía, muy bien, la característica de cultivo, de calidad, de construcción, etcétera, y otra cosa sería saber de quién es y cuánto vale, porque eso ya, a mi juicio, y dependiendo del modelo de protección de datos de cada país, debería estar quizás protegido. Bueno, tengo que trabajar con unos niveles mínimos de rigidez y eso me va a permitir saber quién, cuándo, cómo y cuándo, que es lo que yo voy buscando. Bueno, ¿para obtener qué? Para obtener la realidad. Eso es lo que quiero tener, la realidad. Y la realidad solamente la voy construyendo de forma continua. Aquí hay que tener una cosa clara. Independientemente de quién, por cuestiones administrativas o legales, tenga la responsabilidad del catastro, de conservarlo, de implantarlo, etcétera, lo que no podemos tener nunca olvidar es que la tierra es continua. El territorio es continuo, la cartografía es continua, el catastro tiene que ser continuo, eso es algo indiscutible. Otra cosa es que tenga la responsabilidad de hacerlo, de conservarlo, de actualizarlo, de valorarlo, de buscar los titulares, de añadirle valores. Lo que no puedo tener es isletas de catastro que no se unen. No puedo tener municipios totalmente independientes que cada uno haga su catastro. Tienen que tener una visión nacional e internacional para acceder a la infraestructura de datos espaciales, para conocer el país, que menos. Eso no quiere decir que entremos dentro de las competencias de los municipios de que usted no haga esto porque lo he dicho yo, o esto lo dice la Constitución, o hace esto. Muy bien, usted hágalo, pero le vamos a dar unas líneas generales de trabajo nacional que va a permitir realmente poder casar una cartografía de un cantón con un municipio con otro, poder casar una titularidad y poder casar los valores. Porque ustedes verán que cuando van al campo, una raya en el suelo, que es una raya administrativa, no conlleva un cambio de valor en el predio. Un predio que esté entre dos municipios no tiene por qué valer en un sitio una cosa y en otro otra, porque el mercado va a tener el mismo valor. Entonces tiene que haber un proceso de coordinación y eso es complicado. Más si cada uno, como se suele decir, hace la guerra por su cuenta. ¿Qué es lo que voy buscando? Identificar cada predio, los usos a los que está destinado, el ocupante, el poseedor, los derechos, las limitaciones, el valor, la renta, el potencial, o la renta potencial, es decir, lo que estoy buscando. ¿Quién es, de dónde es, cuánto? Por eso que voy a tener un catastro fiable, universal.
me va a permitir? Me va a permitir una cosa, unos proyectos sociales integrales. Para yo poder decidir cualquier proyecto social o económico, tengo que saber a quién le afecta, qué medidas puedo tomar, cuánto puedo dar, qué proyecto puedo hacer, porque si no, no se puede. Es imposible. Lo otro son buenas intenciones. Muy bien, a veces las buenas intenciones coinciden, pero si no sé qué datos tengo y cómo lo voy a procesar, y sobre todo que esos datos van a ser transparentes, confiables y actualizados, entonces sí se puede acometer proyectos integrales que favorezcan a todos en la medida que se necesita. Vamos a ver algo de valoración catastral. ¿Qué es la valoración catastral? La valoración catastral suele ser una valoración administrativa. ¿Qué quiere decir? Porque no es una tasación hipotecaria, no es una expropiación, no es una valoración de efectos de otra cosa, es una tasación, una valoración administrativa. Está casi a caballo entre la generalidad de la valoración y más la precisión de la tasación. Cuanto más tiempo, recursos y personas quiera dedicarle, más se va a aproximar a la tasación. Cuanto menos recursos, tiempo y profesionales le pueda dedicar, más se va a aproximar a la valoración. Lo que hay que hacer es ir procediendo poco a poco para ir ajustando ese valor que yo le voy a asignar administrativamente al bien, para ajustarlo de tal manera que cada vez se parezca a cuál, al valor que se decida, valor de mercado, valor hipotecario, valor el que se decida, que después veremos. Es una valoración tributaria, eso no lo podemos olvidar. Lo que he dicho antes de que está ese predio que hemos visto, ese lote que está entre dos términos municipales, yo tengo que tener una equidad en los principios de la hacienda pública. O sea, si yo te voy a pagar en función del valor del inmueble, si yo tengo una casa en Caracas y tengo una finca en aquí por ejemplo, en Nueva Esparta, y el valor de mercado es igual, el valor catastral tiene que ser lo mismo, porque si no, no hay un principio de equidad. Otra cosa es lo que se pague, pero el valor tengo que hacerlo, porque si no me estoy saltando a la torera los principios de la hacienda pública, la equidad y la igualdad. Por lo tanto, el valor no es lo que me digan, voy a buscar lo mejor posible, tengo buenas intenciones, a ver si me sale bien, voy a intentar conservarlo. No, porque tiene una componente que sería la precisión técnica y una repercusión inmediata y muy dolorosa, que es la tributación. Pero es imprescindible, es imprescindible. Es una valoración legal. ¿Por qué? Porque entre otras cosas sigue un procedimiento administrativo y lo articula generalmente la administración. Hay un par de modelos solo en el mundo en el que el catastro más o menos lo hace una empresa semiestatal, pero al final yo le estoy asignando un valor legal con un procedimiento normado, porque yo no puedo alejarme de un procedimiento normado. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque yo, como titular, tengo derecho a saber cómo me han asignado el valor, no porque sepa mucho en el Ministerio de Agricultura, de Obras Públicas, de Hacienda, de quien sea, sepa mucho en diseñar el valor, me lo tengo que creer. Yo soy ciudadano, pero también soy contribuyente, es decir, pues soy contribuyente y también soy ciudadano. En consecuencia, quiero saber cómo me han asignado ese valor, porque es mi exigencia. Mi exigencia es saber cómo me lo han asignado. Por lo tanto, tiene que estar arreglado para que no se discuta, y lo que no puede ser es, ahora cuando lo vamos a ver después, valorar o asignar de valores de forma masiva. Por ejemplo, nosotros tenemos en España 85 millones de unidades catastrales. No se pueden asignar 85 millones de valores todos los años si no se hace siguiendo un procedimiento arreglado, arropado con una normativa técnica precisa, dentro de un marco legal adecuado y con la vista puesta en la tributación. Los problemas que me encuentro, lo primero, el valor. ¿Qué valor quiero poner? ¿Es el valor catastral el mismo que el valor de mercado? ¿Coincide con el valor real? ¿Es el valor a efectos más probable que puedan conseguir dos personas? Lo primero que tengo que definir es qué valor quiero. Generalmente se tiende a un valor de mercado, pero eso no quiere decir que el valor catastral tenga que coincidir con el valor de mercado. El único valor que yo puedo buscar es el valor de mercado, no hay otro. Es el que yo puedo buscar, perseguir, y ese es el que tengo yo en los estudios de mercado, en los procesos de captura de información, identificar. Después ya veré cuál será el valor catastral. Ya me dirá el ministro de Hacienda cuál será la base imponible. Ya me dirá quizá el municipio cuál será la base liquidable. Ya me dirán qué tipo de gravamen es. Pero yo como técnico, lo que tengo que buscar es un valor catastral que sea probablemente el de mercado. Entonces, lo primero que tengo que definir es qué estoy buscando. Esto parece una perogrullada, pero le aseguro que no lo es. Y le aseguro que muchos se ponen a trabajar y cuando dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué valor buscamos? Lo primero que hay que definir es eso. Dentro de lo que ustedes conocen, que ya el mercado inmobiliario y especialmente rural, lo que mejor le define
la D. La valoración rural, a mi juicio, es bastante más complicada que la urbana. Y desde el punto de vista catastral está muy alejada la problemática de la valoración catastral rural con respecto de la urbana. De hecho, los modelos de valoración urbana en todo el mundo siguen más o menos una tónica parecida, unos coeficientes, algunas cosas que los diferencian. Los modelos de valoración catastral rural, yo creo que hay tanto como responsables catastrales. Un estado tiene uno, un país tiene uno, si hay 50 municipios, 50 modelos distintos, todos como buena intención, pero no consigo una coordinación, no consigo que eso me sea realmente útil. La formación, lamentablemente la formación en materia de catastro y valoración está dejada de la mano de Dios. Hay muy pocos sitios en los que se expliquen, y en algunos sitios lo que explican es el catastro que hizo Napoleón. Y Napoleón hizo su catastro con los soldados que no tenían nada que hacer en Alemania y hicieron un buen catastro. Pero bueno, para aquella época estaba bien. Pero Napoleón se murieron los soldados, pasó una generación, pasó otra, y sobre todo, aunque el modelo mejor, quizás pudiese responder a lo que hoy podríamos plantearnos, lo que no tenemos hoy, las mismas necesidades que hace 200 años. Entonces hay que tener formación, pero la formación no quiere decir saber de cartografía, ni saber de informática, ni saber de valoración. Hay que saber de catastro, porque lo que estoy buscando es el catastro. Y lo otro son herramientas con la componente física, jurídica y económica. Y un poquitín, claro, de tributación, porque es la incidencia que nos va a hacer directamente el catastro. Eso de la derecha es un legionario romano del siglo I a.C. haciendo catastro topográfico. Ese catastro que hizo no ese señor, porque eso es un dibujo, pero desde mi casa, desde mi terraza, yo veo terreno en el que se ha hecho catastro topográfico, parcelario y jurídico en la época romana. Es decir, que eso ya está inventado, que ya los egipcios hace 4.000 años hacían catastro. O sea que muchos de los problemas que se plantean, que se analizan, muchos están ya explicados y superados. Lo que pasa es que los modelos de catastro no se pueden trasladar, no se pueden importar. La cartografía, la informática, algunas cosas sí, pero el resto, el concepto de catastro es diferente en cada país. ¿Por qué? Porque cada país es diferente, se ha constituido por un marco histórico, jurídico, económico, de distribución de la propiedad que lo hace diferente desde el lado. Entonces los modelos son diferentes. Las necesidades a lo mejor son parecidas, muy coincidentes, por lo tanto tengo que llegar a un modelo de catastro lo más internacional posible. Pero las necesidades son distintas, entonces todo el proceso, toda la estrategia de implantación, conservación y actualización se tiene que adecuar a la realidad local. Y lo de la derecha es la relación con los derechos, es decir, los derechos y las limitaciones. Nosotros podemos tener un catastro jurídico. Catastro jurídico quiere decir que el titular del catastro coincide con el propietario, o un catastro próximamente fiscal. Aquel que figura como el titular catastral simplemente va a ser quien tiene que pagar el tributo. Entre los dos tenemos la mayor parte de la gama de catastros internacionales. Ahora bien, la relación con el registro puede ser una fusión, como hay algunos países, catastro y registro fusionados, o puede ser una confusión, si es una forma de organizarlo. Lo más normal es que se busque una coordinación efectiva y que esas dos instituciones se alimenten una a otra. Lo que voy a tener es un catastro adecuado para las necesidades sociales del país. ¿Qué es lo que se está buscando con el catastro? Porque ya el catastro no se va a convertir en un objetivo. El catastro se va a convertir en la herramienta fundamental para otras cosas. Entonces, ¿para qué lo voy a usar? Para agilizar el mercado, doy transparencia en alquileres, venta o usufructo, para conocer y optimizar los rendimientos urbanos, agrarios. Yo puedo saber en cada momento qué media de producción puedo sacar de determinado cultivo, qué cantidad de superficie ocupada puedo tener en una determinada zona. Puedo identificar todos los derechos y limitaciones, arropándome en la documentación registral. Bueno, ya se puede imaginar en cuanto a la ayuda y incentivo, que tengo una casa, sean 4 la familia, una casa menos de 10 metros, o que tengo una finca y sean 8 la familia, pues es una finca pequeña, no tiene una capacidad productiva, vamos a intentar asignarlo. O sea, todos los procesos de reforma agraria tienen que partir de un catastro para una implantación, porque de esa manera yo sé lo que voy a dar a cada uno, yo sé la renta que le puedo asignar a cada uno. Bueno, ¿qué quieren que le diga en cuanto a ordenación del territorio y urbanismo? Es fundamental, por lo menos para hacer una adecuada ordenación del territorio, tengo que conocerlo, y qué menos que tener el catastro. Eso me va a permitir saber población, metros cuadrados útiles y uso. En este terreno, en esta zona, hay 10.000 habitantes, el uso es vivienda, bueno, pues lo que tengo que crear es el colegio.
ahí que tengo 5.000 habitantes, pero tengo 200.000 metros cuadrados construidos, y los usos que son oficinas, locales, bares, etcétera. Entonces ahí a lo mejor lo que tengo que construir es un aparcamiento. Los planeamientos son fundamentales. Además, con la cartografía catastral, el municipio puede trabajar con ella y ir añadiéndole aquellas capas de información que considere necesarias. De esa manera, en un proceso coordinado, el catastro se va actualizando, porque si el municipio le va añadiendo capas, eso van a ser variables explicativas de mi valor y me van a permitir saber por qué está evolucionando el valor de esa manera, para poder actualizarlo con mayor facilidad. Tema de rehabilitación y puestas de desarrollo patrimonial podemos también tratar, y sobre todo la tributación. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española denomina el catastro como la contribución que nobles y plebeyos han de pagar. Es decir, no un inventario de bienes inmuebles, sino como la contribución. Es decir, es una visión eminentemente tributaria. ¿Y qué es lo que hay que evitar? Hay que evitar la confusión entre gestión catastral y gestión tributaria. Una cosa es la gestión catastral, que es llegar al hecho, a la identificación del bien inmueble, la identificación del titular catastral y la asignación de un valor. Y otra cosa es la estimación de la base imponible, la estimación del sujeto pasivo y la estimación del hecho imponible. Son cosas diferentes. Muchos de los modelos mueren. ¿Por qué? Porque los mezclo. Y no es culpa mía. Yo no voy a estimar un valor catastral mal porque el señor alcalde quiera cobrar poco. Eso a mí me trae sin cuidado porque yo soy técnico. ¿Mi obligación cuál es? A mí me han dicho que el valor catastral tiene que ser de mercado, sacar el valor del mercado. Mira, señor alcalde, coge su base imponible, es la mitad del valor catastral, y la base liquidable el 3%. Y ahora le cobro el 0,1. Muy bien. Pero yo no he hecho un trabajo mal, porque yo tengo que hacerlo sobre esas tres patas. Identificar el bien, el propietario, el valor. Si uno lo hago mal, ya el catastro está mal. Tengo que hacerlo bien. Entonces hay que separar claramente lo que es la gestión tributaria de la gestión catastral. En cuanto al valor, ustedes saben ya cómo se genera el valor. En realidad lo que hace es una interacción de 4 variables fundamentales: utilidad, poder adquisitivo, deseo y escasez. Muy bien, eso es lo que me va a generar el valor. Pero ahora, ¿cómo lo busco? Pues no me queda más remedio que buscarlo a través de estudios de mercado. ¿Y cómo hago los estudios de mercado? Pues tengo que dedicarle mucho tiempo, porque me interesa obtener muy pocas muestras y que sean lo más representativas posible. Es decir, yo tengo que gastar mi dinero, pero me quiero gastar poco y además quiero coger pocas muestras porque tengo que procesarlas en poco tiempo. Los problemas que me encuentro en el estudio de mercado, bueno, que no sabía. No, yo eso no lo sé, yo llegué aquí, eso estaba así cuando yo llegué, como decía Homer Simpson. Bueno, sí. Después tenemos la que no responde porque no quiere. Después tenemos el que cuenta lo que no es. Ustedes cuando salgan a campo verán que, bueno, te cuentan una película, te miras fijamente a los ojos y te están contando otra cosa. El que tiene otro interés, voy a ver si lo pongo más alto para que este no compre y consigo que la hipoteca me la den a mí, voy a ver si no sé cuánto. Bueno, de esto que les voy a explicar, yo creo que ya conocen ustedes la realidad. Y después tenemos la ética del tasador. Este es el señor que vende, este es el señor que compra, esta es la visión del banco, este es el promotor hábil que está vendiendo una cosa que no existe y este es para Hacienda el impuesto. ¿Eso qué pasa? Que el tasador, el evaluador, el que hace el mercado, tiene que ser una persona totalmente íntegra. Eso no quiere decir que el resto de profesiones no lo sean, pero aquí quizás especial más, porque si ustedes van a la definición que tiene la IUS en cuanto al tasador, es una persona que tiene habilidad, experiencia, conocimiento suficiente. Entonces, claro, hay que valorar, no deja de ser más que opinar. Y si mi opinión está sesgada por alguno de los intereses de que vengo, de que compro, de que soy un promotor, de que soy la Hacienda o el banco, al final lo que me voy a obtener no es un valor de mercado, es lo que yo quiera. Y lo que yo quiera para que voy a salir a campo. Lo hago desde mi casa y me lo invento. Pero claro, eso no es un tasador, eso es un pirata, eso es otra cosa. ¿Qué modelo? ¿Cómo podemos estructurar un modelo de valoración catastral? Pues lo primero que hay que hacer para plantearse un modelo de valoración catastral nacional es justificar la necesidad. Es decir, ¿lo vamos a hacer o no? Porque ¿para qué no vamos a...? Si lo que va al final, lo que se va a estimar un valor que se le va a poner allá dedo, quien sea, pues para eso no lo hacemos. Si lo queremos hacer, vamos a hacerlo en serio. ¿Por qué? Porque voy a estimar un valor que me va a tener otra utilidad. Una vez que he justificado la necesidad, hago un estudio marco. Vamos a ver cómo tiene, qué comportamiento tienen determinados inmuebles urbanos o rurales
en el ámbito nacional, porque esto va con una idea nacional. A continuación, voy a proponer a ver qué metodología uso. En urbano la ventaja es que casi toda la metodología es comparativo, residual y de coste, y con eso juego. En rústica, hemos visto esta mañana a mi compañera de Argentina que nos ha presentado una. ¿Allí funciona? Muy bien, esa es la que están usando. ¿Funciona en Santa Fe? ¿Funciona en Rosario? ¿Funciona en Buenos Aires? A lo mejor sí, o a lo mejor no. ¿Por qué? Porque la variabilidad del suelo en el ámbito rural es mucho más diferente de urbana. El suelo urbano se puede transformar, el suelo rural difícilmente. Puede a lo mejor cambiar de cultivo, el cambio en urbana se puede transformar, se puede convertir, se pueden hacer montones de cosas. Lo único que no se puede con el suelo es mover. Y como no se puede mover, tenemos que adecuarnos a la realidad local. Y en consecuencia también al mercado local. A continuación, ¿qué tengo que hacer? Coger un conjunto de inmuebles testigos para comprobar lo que yo he hecho. No porque me vendan una metodología que en tal sitio funciona, yo me la traigo, la aplico. Lo primero que tengo que hacer es ver si funciona. Esto parece una perogrullada, pero le aseguro que no lo es. Tienen que probarse. No porque yo ya haya comprado y haya pagado ese dinero por esa aplicación, lo voy a echar a andar. Perdón. Hay que redactar una normativa técnica precisa. La idea sería que la normativa técnica precisa fuese nacional. De esta manera me permite dar un marco general que eso va a facultar una coordinación. Con esa coordinación yo sí puedo trabajar dentro de cada ámbito de responsabilidad, municipal, estatal, comarcal, provincial, lo que sea. De esa manera yo puedo trabajar, pero aprobándome una normativa técnica que me va a permitir a mí, me va a facilitar, porque si van a un municipio que tengan un arquitecto, el arquitecto hace catastro, lleva al cementerio, lleva esto, lleva aquello, lleva lo demás allá, y encima ahora le dicen que lleven también el catastro rural. Y para eso es muy complejo. Es más fácil dar una normativa, explicársela e intentar que trabaje con ella. De esa manera me están posibilitando los procesos de coordinación. Hay un concepto que es elegir la referencia. ¿Qué referencia voy a coger yo? A lo mejor el valor catastral no tiene que ser el de mercado, pero eso hay que decidirse. En muchos países está en torno al 50%, en otros está al 70%. Bueno, es una decisión administrativa. Se elabora el estudio de mercado local y se elabora un documento administrativo que dé garantía. ¿Por qué? Porque yo soy contribuyente, yo voy a ser ciudadano, soy contribuyente, en consecuencia, ¿qué quiero? Que a mí me valoren siguiendo una normativa, para yo, si no estoy de acuerdo, volver a hacerlo a ver si me sale lo mismo. Y si no me sale lo mismo, que me lo expliquen, porque a lo mejor o estoy equivocado yo o está equivocada la otra persona. Se asigna el valor catastral al inmueble, se notifica y se paga. Y ya está. Eso es así de sencillo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que la metodología tiene que ser sencilla. ¿Por qué? Porque, insisto, soy contribuyente, yo quiero saber cómo me lo han hecho. A mí no me ha costado una fórmula de 15 variables polinómicas, un ordenador, una renta neuronal, me ha costado una cosa y me digáis el valor. No. Nosotros pagamos un impuesto sobre la renta, ¿por qué? El que cobra 10, paga 2. El que cobra 30, paga 7. ¿Muy bien? Pues si yo voy a pagar sobre mi inmueble, ¿qué menos que saber cómo me lo han valorado? Es que me merezco eso como contribuyente, como mínimo. Otra cosa que me digan, usted va a pagar 3%, 5%, 7%, porque es una decisión. ¿De quién? De quien tiene capacidad para tomarla. Pero mi proceso técnico tiene que permitir al ciudadano saber cómo se hace. Tiene que ser, claro, fácilmente informatizable, tiene que tener soberanía e independencia, es decir, no estar unido a transmisiones, a cábalas, expropiaciones, hipotecas. ¿Por qué? Porque entonces ese valor que yo voy a generar es el que vamos a consensuar entre todos. Y eso será un valor consensuado, pero no será un valor catastral que tendrá como referencia el mercado. La reutilización es imprescindible, lo que no puedo estar gastando dinero cada 2 por 3. Tal institución captura la información de buena calidad a la base de datos nacional y a partir de ahí cada uno va capturando esa información y completándola. Eso me va a permitir completar la información de los bienes inmuebles. Todo tiene que estar articulado dentro de un proceso de calidad y de confianza. Y por ejemplo, ese es un ejemplo de un edificio en China. Fíjense lo que se hizo uno de los vecinos, totalmente ya no ilegal, es totalmente legal. 3.000 metros cuadrados construidos en la terraza con tierra artificial. ¿Eso qué pasa? ¿Que está ahí? Sí. ¿Qué he dicho que es catastro? Por inventario de bien inmueble, lo inventario, lo catastro y le pongo un valor. Otra cosa será si eso tributa, si no tributa, si se lo tiran, si lo queman, lo ahorcan, lo queman, lo suben, lo bajan, lo dejan, hacen otra cosa. Pero mi obligación es identificarlo y valorarlo.
Y ahí fíjense si es un complejo, pero eso es la realidad. Entonces, si vamos a trabajar en un país que tiene 30.000, 40.000, 25.000 inmuebles, tengo que buscar un modelo que me permita solventar cosas de este tipo. Perdón. Me he ido. ¿Qué es lo que estoy buscando? Un valor único inmobiliario que me sirva para catastro, para registro, para todo eso. Es decir, la administración puede generar un valor único. ¿Quién lo va a generar? El catastro, un valor de mercado. Y todas las otras instituciones que lo usen. Si lo usa una pública, lo usufructo, la banca, la reforma agraria, el medio ambiente, no quiere decir que yo acierte ese valor, sino que lo capture. Quiere decir, de esa manera, que yo como empleado de banca del mercado hipotecario de expropiación del registro, voy a bajar la información catastral. Y cuando me la baje, le voy a subir. Y entonces quería subir la corrección del titular, la corrección de los linderos y el nuevo valor. Y a través de un observatorio catastral del mercado inmobiliario me permite la actualización de valores. Uso y aplicaciones del catastro. Un bien, característica física, jurídica y económica, va a conllevar un hecho imponible, un sujeto pasivo y una agresión imponible. ¿Yo qué tengo? Creo un registro inmobiliario preciso a partir de esa información. Un bien, un valor. Estamos en una sesión de catastro y valoración, un bien o valor. Proceso jurídico. Proceso jurídico es algo que puede ser discutido durante un tiempo, pero al final alguien dirá que eso es de alguien. Ya tengo solucionado el problema. La característica física, se podrán discutir los metros, podemos discutir que esto tiene 1000, 1050, 1070, pero de una manera u otra lo medimos y al final vamos a llegar a un acuerdo de cuánto mide. En cambio, cuánto el valor es más discutible, por eso tiene que ser normado, legal, tributario, administrativo. ¿Por qué? Porque yo no puedo, en efectos tributarios, aquí dar una gama de valores a ver cuál se me antoja. Tenemos que intentar seguir un procedimiento que me permita asignarle un valor de una forma coherente. ¿Qué usos tiene? Bueno, pues ya vamos a tener una cartografía catastral multipropósito que lo van a usar los institutos geográficos, le vamos a añadir un valor catastral que lo vamos a usar en multitud de usos, como ustedes comprenderán en este ámbito, entre otros, Hacienda Pública, que va buscando la fiscalidad. La fiscalidad, una vez que la Hacienda Pública ha conseguido la fiscalidad, lo otro le importa poco. Pero ¿qué pasa? Que nos sirve también a efectos de la seguridad jurídica. Ese documento puede ir al registro de propiedad y me garantiza que haya habido alguien que ha ido, que lo ha medido, que tiene una superficie, que tiene unos linderos, que tiene un cultivo, que tiene una calidad, que tiene 4 plantas, que está habitado, lo que sea. Ello me va a permitir una gestión integral del territorio y me va a permitir realizar política social, que no se puede hacer, y económica no se puede hacer si no conozco lo que hay, que es imprescindible. Miren ustedes, el último congreso de catastro que hubo en Europa, que se celebró en España hace 3 años, fueron 25 empresas, pero de esas 25 empresas solo 2 eran de catastro. El resto eran empresas infomediarias que lo que hacían era gestionar y darle valor añadido a esa información. Del orden de 25.000 millones de euros es lo que se movió el año pasado con esa información. Capturo la información catastral y voy generando otras cosas. ¿Por qué? Porque si está, ya nadie lo va a hacer. Esa información es una información de calidad. Si la tengo, la puedo usar. Y si la uso, yo le añado valor. Y aunque el beneficio sea directamente para la empresa, en realidad la empresa somos todos. Porque ahí pagan un impuesto, pagan un IVA, contratan a una persona. Y además ellos se encargan de mantenerme indirectamente actualizado el catastro. Entonces no es un regalo de cartografía, no es un regalo de unas determinadas cosas, sino que es un préstamo o es un intercambio de información. Me quedan 2 minutitos. ¿Qué es imprescindible? Garantizar el flujo de la información. Una dirección de catastro que lo va a coordinar. ¿Quiénes son? Por ejemplo, los proveedores. Los proveedores pueden ser los titulares catastrales y las municipalidades, que sean ellas las responsables de gestionar el catastro. Yo lo voy todo luchando contra una base general y después tengo un conjunto de clientes y que hay un bucle de que yo te envío, tú me envías, yo te envío, tú me envío, y al final lo que tengo es una información fidedigna. A mi juicio, futuro catastral, ¿qué tenemos? Un territorio y un espacio, que de eso es lo que tenemos que estar hablando, no de un catastro rural, no de un catastro urbano, no de mi pueblo, no de mi ciudad, no de mi barrio. Tenemos que estar hablando de un territorio y un espacio, porque eso es lo que estamos trabajando.
Eso es lo que hay y eso es lo que tengo que representar. Y hay que potenciar la identificación física, hay que potenciar el ámbito jurídico, hay que potenciar la calidad de la valoración, todo ello en un proceso de conservación y coordinación coordinada. ¿Para qué? Para conseguir un modelo espacial del territorio, 2D, 3D, si lo que quieres trabajar. 2D, 3D o 4D, porque cuando tenga la documentación ya puedo hacer una trayectoria histórica. Imagínense desde el punto de vista de la ordenación territorial tener una evolución de la cartografía y del catastro en unos cuantos años. Qué cantidad de información, qué cantidad de pleitos, de problemas, efectos judiciales se pueden solucionar teniendo no solamente una cartografía, sino el levantamiento en 3D y una evolución en varios años. La línea de actuación que se está moviendo, un catastro universal, no hay que ser pueblerino, quien tiene la competencia, lo vuelvo a repetir, quien sea, eso es lo de menos. El modelo tiene que tener una concepción ya no solo nacional, sino internacional. No podemos generar infraestructura de datos espaciales por municipio, eso no hay, eso es imposible. Tenemos que plantear una infraestructura de datos espaciales de las Américas y a partir de ahí yo no puedo aportar nada más que una cartografía que es esa. No voy a hacer una cartografía para catastro, otra para la pública, otra del Instituto Geográfico, otra de esta. ¿Quién va a ser el que me va a dar la mejor cartografía y mayor nivel de detalle? ¿Y quién tiene dinero para pagarla? Es el ministerio que quiere que haya Hacienda. Vamos a fomentar eso. Las relaciones con el catastro con el registro de la propiedad son fundamentales, pero las relaciones coherentes de tú a tú, no tú dame esto, etc. Ni buscar la confusión ni la fusión, intentar un proceso de coordinación. Hay que fomentar la interoperabilidad a través de mejoras técnicas. No todo el mundo tiene acceso a Internet y no todo el mundo que tenga acceso a Internet es capaz de meter un código catastral. Hay que hacer una cosa sencillita para que se use, para que sea de utilidad. La reutilización de la información, fundamental. ¿Quién paga? Quien sea, pero solo una vez. No vamos a ir capturando la información una y al final lo que tengo es una cosa que no me sirve. La información una vez y la calidad. Y la colaboración entre el sector público y el sector privado. ¿Eso me va a permitir? Me va a permitir que el catastro se actualice solo. Ustedes comprenderán que un país que tenga 80 millones de unidades catastrales, si hay 500 funcionarios, tocan cada uno 40.000 unidades. Por mucho que quieran inspeccionarla, van a inspeccionar 300 al año, una cada día. Pero la otra 39.700, ¿qué pasa? ¿Lo dejan para el año siguiente? Eso es imposible. Tiene que fomentarse la colaboración. ¿Cuál es el futuro? Más y mejores servicios, buscando ¿qué? Más y mejores clientes. Y con ello quería conseguir un aumento del beneficio de la sociedad. Eso es fundamental. Y ya lo último que me queda, ¿cuál sería el catastro? ¿Cómo tiene que ser el catastro? Y no me da el tiempo porque el moderador ya, si dejo 15 segundos para que ustedes piensen, me puede echar de aquí. ¿Cómo creen ustedes que tiene que ser un catastro? Pues lo único que tiene que ser un catastro es útil, no tiene más secreto. Ese es el único secreto del catastro, tiene que ser algo útil. Si no es útil, no vale. Si no vale, no se conserva. Si no se conserva, ya no me sirve. Si no me sirve, lo guardo. Y dentro de 2 años, cuando haga limpieza, lo tiro. ¿Lo ha pagado? Sí. ¿Ahora qué pasa?